voy a ser su profesor de metodología. En el tema de hoy tenemos los métodos no experimentales. Vamos a empezar toda la cosa. Bien, entonces, longitudinal transversal y las características de la metodología no experimental. Acá tenemos los estudios transaccionales o transversales realizan un corte en el tiempo, es decir, se saca una fotografía acerca del estado de la situación. A ver. Almeida. Perfecto. Bien. Estas son las distintas clasificaciones de los estudios transversales. Se dividen los transversales en exploratorio, descriptivo, correlacional y los longitudinales en de tendencia, de cohorte y panel. ¿Bien? Estos tres son como los bastante más importantes porque estos son los que, con los que van a hacer el trabajo práctico de seguro. Estudios exploratorios se aplican a problemas de investigación poco conocidos y constituyen el preámbulo de otros diseños. En el caso de que haya una temática o un tipo de, una temática o un objeto de estudio que sea algo relativamente nuevo, en donde no se tenga mucha información, donde no haya mucho escrito, yo puedo llegar a realizar un estudio de carácter exploratorio. Se define por sí mismo porque es justamente exploratorio. Y estos, chicos, es importante, es el único tipo de estudio cuantitativo que puede no llevar hipótesis. El exploratorio puede no tener hipótesis porque yo voy a explorar, voy a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que sale. Por ejemplo, ha habido muchos estudios de carácter exploratorio, ya no, pero ha habido muchos estudios de carácter exploratorio referente a las consecuencias de la pandemia y el aislamiento social. O sea que vamos en blanco, básicamente en el No vamos, no es tanto, no vamos en blanco sin saber nada, pero no hay un nivel de, muchas veces, un nivel de biografía, no hay un nivel de escritos anteriores que nos permita generar hipótesis. Generalmente se da por eso un estudio exploratorio, porque son temas relativamente nuevos. Antes de que se dé la pandemia no había nada escrito acerca de consecuencias psicológicas de pandemias. Y si lo había era de cuestiones mucho más pequeñas o de cuestiones mucho más pasadas. Se aplican a problemas de investigación poco conocidos y constituyen el preámbulo en otros diseños. Pueden ser problemas nuevos o, en el caso de la pandemia, por ejemplo, o problemas poco conocidos. Esto se relaciona con, por ejemplo, determinadas consecuencias, actividades o momentos, sí, determinados fenómenos en donde no se haya escrito mucho, porque no es de interés, por así decirlo. Así que vamos a hacer un estudio exploratorio para realmente ver qué es lo que ocurre, qué hay detrás de todo esto. Los segundos, y bastante más populares, son los estudios de carácter descriptivo. Es cómo se distribuye una o más variables en una muestra. Generalmente es una si es descriptivo. El ejemplo que nos da acá es el nivel de ansiedad en adolescentes escolarizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nivel de depresión de hombres mayores en Córdoba. El nivel de instancias, no sería tanto psicológico, pero sería descriptivo igual, el nivel de instancias de violencia de género sufridas por mujeres adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos estos son estudios descriptivos porque describen. Yo no implico la ansiedad está relacionada con esta otra variable. Yo digo, la ansiedad en estudiantes escolarizados de Cava es tal. Y por lo tanto es descriptivo. Por último, tenemos, si se quiere, los más interesantes, que es los estudios de carácter correlacional causal, que es cómo se relacionan dos o más variables entre sí en una sola muestra. La muestra es la gente con la que trabajo, la gente a la que estudio. La relación entre la ansiedad... ¿Qué pasó? No, le iba a preguntar, entonces, acá en el correlacional vemos cómo se relacionan las variables, no interferimos en las variables nada más. No en ninguno de estos diseños interferimos en las variables. Ajá, gracias.
Correlacional causal, cómo se relacionan dos o más variables entre sí, la relación entre la ansiedad y el nivel de atención en jóvenes escolarizados, la ideología política incide en la intención de voto. Bien, ¿cuál es la diferencia? Puede ser correlacional o causal, ambas entran dentro de esto. En el caso de que sea correlacional, recordemos, lo vimos en la clase pasada cuando vimos experimentales, cuando vimos tipo de hipótesis. Cuando una investigación tiene un diseño correlacional, yo no puedo decir cuál variable influye sobre cuál. Cuando es causal, yo sí puedo decirlo. Por ejemplo, el autoestima y la depresión. ¿Cuál influye a cuál? La depresión, la autoestima. Bien, ¿alguien no está de acuerdo? Sí, la depresión en la autoestima. La depresión y la autoestima. ¿Y por qué no puede ser la autoestima sobre la depresión? Yo pienso al De revés. hecho, sí puede ser. Hasta puede ser un factor. La autoestima puede causar la depresión. O la depresión puede causar la autoestima. O La realidad es que justamente, vamos, es el huevo o la gallina. No sabemos cuál empieza, cuál termina, porque justamente ambas están relacionadas. Ahí yo no puedo, ahí puedo decir, es correlacional porque existe una relación o puedo relacionarlas, pero no es causal, porque no sé cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Si yo, por ejemplo, digo, el nivel de inteligencia sobre las notas, ¿es correlacional o causal? Causal. Ninguno. ¿Cómo que no hay relación entre el nivel de inteligencia y la nota? Vamos todavía. Bien. Bien, recordemos, causal hace una relación causal, es que hay una variable independiente y la otra dependiente. Yo les pregunto, ¿el nivel de inteligencia puede afectar las calificaciones? Y sí, Sí. Las para mí calificaciones sí. pueden Sí, afectar el nivel. puede Bien, afectar el la, nivel de inteligencia en una calificación, perfecto. porque eso demuestra la capacidad que pueda llegar uno a tener de entendimiento. Sí, ya, eso está. La inteligencia sobre las notas está. Si yo la doy vuelta, ¿tiene sentido? ¿Las notas pueden afectar el nivel de inteligencia de una persona? No. Y así es como determinar si algo es correlacional o algo es No, causal. quizás en la autoestima, pues, No, estamos hablando de inteligencia en este no, momento. inteligencia no, pero en la autoestima yo lo pienso, En quizás. la autoestima podría ser. Si lo Pero pongo al revés, en en las inteligencia, notas no, pero en la autoestima sí. en la autoestima podría, pero en inteligencia, que es una función cognitiva, no se ve afectado. O sea, si yo la doy vuelta no tiene sentido. Y si no tiene sentido, entonces es causal, porque sé cuál afecta a cuál. La inteligencia afecta sobre las notas sobre no sobre la inteligencia. La inteligencia es mi variable independiente y las calificaciones es mi variable dependiente. Por eso es causal. Bien. Entonces, exploratorios descriptivos con relación a causal. Un error muy común es que la gente confunde el tipo de hipótesis con el tipo de, o el diseño, los diseños transversales. Uno es, los tipos de hipótesis, recordemos, son descriptivos, diferencia de grupo, correlacional, causal. Y los diseños transversales son exploratorios, descriptivos y correlacional, causal. ¿Está bien? No les vamos a preguntar eso, pero tienen que tenerlo en cuenta. Después tenemos los estudios longitudinales. Este tipo de estudio analiza posibles cambios a través del tiempo en determinadas variables o las relaciones entre estas. Se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos específicos para hacer inferencia respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. Por ejemplo, las consecuencias de consumir un fármaco antidepresivo por 2 meses. Tenemos 3 tipos: de tendencia, de cohorte y de panel. Los estudios de tendencia es cómo evoluciona una o más variables y sus relaciones en el tiempo en una determinada población. Acá tenemos el ejemplo de cambios en la actitud hacia el aborto en los ciudadanos del Cava a lo largo de 10 años. ¿Cuál sería mi variable? Cambios en la actitud hacia el aborto. Mi muestra o mi población, ciudadano de Cava,
y esta cuestión temporal a lo largo de 10 años. El ejemplo de esto, yo hago una encuesta respecto a actitudes hacia el aborto en el 2012, en el 2015, no sería 2015, sería 2017 y en el 2022. Y yo tendría 3 puntos en el tiempo donde puedo indagar el nivel de, vamos a hacer una cosa, vamos a graficárselo para que sea más fácil y puedan entenderlo un poquito más. A ver, dame un segundito. Profe, ¿de corte se escribe así? ¿O está No, mal? no, eso es de cohorte. Eso es Sí. otra palabra. No, no Ah, es corte, es cohorte. El cohorte es una unidad, era una unidad militar de los romanos. Es de cohorte, de cohorte. No es la misma palabra. Parece la misma palabra, pero no es de corte, es de cohorte. Es un grupo, es una unidad. ¿Está bien? Algo así. Mm, bien. A ver. Bien. Etiqueta de datos. Ahí está. A ver, les paso esto para que entiendan, por ejemplo, este estudio de actitudes hacia el aborto. Bien, ven el Excel, ¿no? Un ejemplo de sí. los resultados que yo podría obtener de este estudio son estos. Yo, en una escala del 1 al 10, o del 1 al 8 acá, le pregunto a la gente el grado de acuerdo que tienen con la práctica del aborto inducido. En el 2012, el promedio, la media que obtuve de la población fue un puntaje de 4,6. En el 2017 se vio un aumento del 5,7. Y en el 2022 el promedio fue de 7 de 10 puntos de acuerdo en promedio en la escala respecto a la práctica del aborto inducido. Este cambio en el tiempo es lo que a mí me interesa en las investigaciones longitudinales. ¿Se entiende, chicos? En cambio, si yo lo hiciera transversal, yo solo tendría uno de estos datos. Yo puedo ir año 2022 y comparar, no comparar, pero indagar acerca del grado de acuerdo que tienen las personas con la práctica del aborto inducido. Y yo solo tendría esta de acá. En cambio, al hacerlo longitudinal, a lo largo de los años, puedo hacer la comparación, la evolución a lo largo del tiempo. Ese es un ejemplo de, en este caso, de diseño de tendencia longitudinal. Bien. Veo muchas cámaras apagadas. Yo hago pregunta a la gente que tiene cámara apagada, ¿eh? Así que en cualquier momento, se ven las preguntas. Oh, los arruino. Bien. El segundo tipo de diseño es el de cohorte, que es cómo evoluciona una o más variables y sus relaciones en el tiempo en un grupo específico seleccionado por edad, nivel educativo
bla, 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 bla. Es, si se quiere, un grupo más pequeño incluso. La evolución del estrés postraumático en un grupo de sobrevivientes de Cromañón durante el periodo de 2003 a 2008. O el interés por la política en jóvenes de 15 a 23 años del que entró. Ahí está. Interés por la política en jóvenes de 15 a 23 años del conurbano bonaerense durante los últimos 20 años. ¿Está bien? La diferencia entre tendencia y corte es que en corte es un subgrupo de la población. Es, si se quiere, incluso más pequeño. Pero la metodología es la misma. Acá tenemos el grupo de sobrevivientes de Cromañón. Y acá tenemos jóvenes de entre 15 a 23 años del conurbano bonaerense. Hago sobre una población, una muestra más pequeña, que entonces pasa a ser de corte. Y por último, el panel, que sí tiene una diferencia fundamental. Preguntas. María Delfina Ajau. Eso. Origot, profe. Origot. Origot. Se lo digo para que Está bien. para que lo logre codificar. A muchos les cuesta. Yo ya lo sabía, pero gracias. Está bien, está bien, está bien. Profe, le quería hacer la siguiente consulta. Disculpe que lo interrumpa recién ahora. A ver. Diferencia entre cohorte y la otra, de diferencia, algo así Tendencia era. y corte, tendencia y corte. La diferencia es que hay que es un corte, es un grupo más pequeño de la población. No es toda la población. Acá estoy todos los ciudadanos de Cava. ¿Cuántos ciudadanos hay en Cava? A ver. 2.890.151 habitantes. Bien. En comparado con eso, ¿cuántos sobrevivientes de Cromañón hay? ¿O cuántos jóvenes entre 15 y 23 años hay en el conurbano bonaerense? ¿Se entiende? El grupo es mucho más chico y por lo tanto pasa Claro, eso. cohorte ¿Entiende? cohorte sería como grupo cerrado, un grupo cerrado, ¿no? Limitado. No, es un grupo mucho más pequeño, pero es un subgrupo de la población. Grupo cerrado es la próxima. Ah, ok, no. Y lo hace más fácil de realizar, ¿no, profe? Vos sabés que no, porque yo los ciudadanos de Cava, a cualquiera de ustedes le puedo hacer una encuesta. Pero en cambio anda a buscar a los sobrevivientes de Cromañón. Y es un poquito más extenso, pero incluso es más difícil buscar a chicos de entre 15 a 23 años que a cualquier ciudadano del conurbano. La tendencia generalmente es más fácil encontrar la gente, pero es más difícil encontrar como el mínimo necesario, que no es que un mínimo, pero para que sea, para poder generalizar los datos. Porque necesito una muestra, trabajar con la suficiente cantidad de personas para que sea representativo de la población de Cava. No puedo trabajar con 30 personas para que sea todo Cava. En cambio, en el grupo de sobrevivientes de Cromañón, puedo trabajar con 30 personas que yo sé que en unos cuantos cientos, miles, y va a ser representativo. En cambio, tendencia, tengo que buscar una muestra lo suficientemente grande para que sea representativo de todos los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso puede ser incluso más complicado. Cada uno tiene como sus ventajas y desventajas. Profesor, Pero ¿y a no, partir de qué porcentaje se considera muestra significativa? ¿Hay un muestra, porcentaje? claro, no es tanto significativa, es representativa. Lo que son significativos son los resultados. Esto es una buena pregunta y la realidad es que no hay nada escrito. No hay nada escrito que para este tipo de estudio un mínimo de población o es un mínimo de muestra va a ser tal. No hay nada escrito respecto a eso para la posibilidad de ser flexible. En el caso, por ejemplo, de yo tengo estoy trabajando con una población que sea bastante escasa, vamos a mirar, por ejemplo, yo quiero trabajar acerca del nivel de inteligencia o mejor decir, el nivel de inteligencia emocional de los judíos ortodoxos. ¿Cuántos judíos ortodoxos hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Hay unos cuantos, pero son relativamente pocos. Además, es relativamente difícil acceder a ellos. Entonces, si yo presento un estudio con esta población, con esta muestra, entonces puedo directamente poner que trabajé con 27 judíos ortodoxos, que es relativamente un número relativamente bajo, porque es a lo que tuve acceso.
En cambio, si yo trabajo estoy hablando de todos los ciudadanos de Cava, qué sé yo, tener acceso a los ciudadanos de Cava no es tan difícil. Tendría que hacer cientos y cientos para que sea representativo. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Bien. Entonces tenemos de tendencia, que es a una determinada población. De corte, que es a un grupo específico, a un grupo, una subpoblación. Y por último tenemos de panel, que es similar a las dos clases de diseños vistas anteriormente, solo que el mismo grupo específico de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos. Observar un grupo terapéutico durante un año para comprobar si la terapia favorece las relaciones interpersonales de los participantes. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de los otros dos grupos que puedo cambiar de personas a las que entreví, a las que cuestiono, a las que les paso las encuestas o los test, a estas personas no. Estas van a ser los mismos casos. Esto es lo que distingue el de panel de los demás. Yo voy a trabajar con las mismas personas con las que ya trabajé antes. Por lo que generalmente va a ser incluso un grupo incluso más pequeño. Un ejemplo de esto, yo voy a investigar a 20 niños desde el momento en que nacieron hasta los 30 años de edad para determinar cuáles son los factores de riesgo, o sea, las cosas que desencadenan un episodio de un trastorno depresivo. Y ahí, por ejemplo, voy a indagar pérdida de padres, divorcio de los padres, haber sufrido algún tipo de abuso o maltrato, tener algún tipo de discapacidad, etcétera. Yo voy a indagar todas estas áreas, todas estas variables, para determinar cuáles son los factores de riesgo de un trastorno depresivo. Pero siempre voy a indagarlo acerca de las mismas personas. Siempre va a ser Juanito, Martín y María. Bien, ¿se entendió la diferencia entre los tipos de diseño longitudinal? Sí, sí. Perfecto, bien. Vamos a unas cuantas preguntas. Bien, 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 bien. A ver. Celeste Yasmín Dreise, ¿estás ahí? Celeste. Sí, acá estoy. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, te pregunto, ¿se te ocurre algún tipo de investigación que tenga un diseño correlacional o causal? Eh, Tendría que pensar. ¿No se te ocurre? Podría ser cómo afecta el estrés eh, laboral en la vida cotidiana de la persona. Bien, eso no es tanto un diseño cuantitativo porque hablamos de la vida cotidiana. ¿Qué sería la vida Ah, cotidiana de ok. las personas? Pero el estrés sobre algo podría ser una investigación de carácter causal. Bien, ahí alguien muy avida, ahí Matías prendió la cámara, yo no le puedo preguntar. Muy bien, Matías, 10 puntos. Bien, Camila Gross. Camila Gross se fue, abandonó. Cobarde, cobarde. Bien, Alejo Almeida, ¿estás ahí? No me anda la cámara. Bien, Alejo. Entonces, te pregunto, si querés escribirlo. No, 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 quédate acá, no pasa nada. ¿Se te ocurre algún tipo de diseño descriptivo? ¿Algún tipo de investigación con un diseño descriptivo? Naomi y Rocío se ayudaron. Tiene que prender la cámara. No quiere que le pregunte. Muy bien.
Ahí está Victoria. No, no hay carita triste, bien. A ver, no pasa nada, hay que repasar, pero te pregunto, Franco Tagini, o Tagini, o Tagini, de Corriente. Franco Tagini, ¿estás ahí? Franco. Alejo Almeida, ahí fue a arreglar la cámara. Franco, ¿estás ahí? Franco no está. Franco se fue. Franco se escapa de mi clase. Bien. Carolina, Maya, Rodri, 3 puntos. Sí, profe. Ahí está. Hola, Caro. Cuando puedas Hola, ¿cómo prender la estás? cámara, ¿se te ocurre algún tipo de investigación que tenga un diseño descriptivo? Mm, A ver, ahí vamos con vos, Julieta. No, no sé. Bien, entonces hay que repasar. Sí, sí, obvio. Julieta Sol Marian Caparoso. Julieta Sol Caporazo, sí. Caporazo. Perdón, profe, no tengo prendida la cámara porque no tengo en la computadora y en el Ujú. celular no me sé por qué no me funciona. ¿Pueden ser que sean los censos una descriptiva? Bien, los censos es, por así decirlo, es un buen ejemplo para es un gran ejemplo para investigaciones de carácter descriptivo. No es una investigación psicológica los censos, pero es una investigación descriptiva, porque justamente en lo que se refiere a muchas de las preguntas, describo, por ejemplo, el nivel socioeconómico de las personas. Claro, sí, o Puedo donde decir, vi. en la Argentina hay un 40-50% de pobres. Eso es un estudio de carácter descriptivo. Profe, ¿y no puede Está ser bien. también la cantidad de personas que sufren depresión, por ejemplo? Sí, perdón, me estaban llamando. No pasa nada. Alto tema. La cantidad de personas que sufren depresión. Bien, tendremos que ser más específicos, pero en vez de la cantidad de personas, podríamos decir la prevalencia del trastorno depresivo mayor en ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prevalencia, van a ver mucho estas palabras. Prevalencia e incidencia. Prevalencia significa casos totales, la cantidad total. Incidencia significa casos nuevos. Por ejemplo, en el 2009 hubo una gran incidencia de enfermedades respiratorias. Lo de la cuestión de la pandemia, el COVID, etc. En cambio, en el 2022 se registra una gran prevalencia, o sea, una gran cantidad de casos totales de diagnósticos de depresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es Eso descriptivo, sería, es ¿no? descriptivo, efectivamente, porque justamente describo la prevalencia de depresión en una muestra, en una población. Bien. A ver. Vamos con las otras. Milagros Martinelli. ¿Estás ahí? Milagros. Sí, estoy acá. Sí, sí. Mili. Ahí está. Bien. ¿Me escucha? Se te escucha. ¿Se te ocurre algún tipo de estudio que sea de carácter longitudinal? Sí, longitudinal. A ver. Y pero medio que longitudinal, o sea, entiendo lo que va, pero no. ¿Cómo te puedo decir? Tipo una hipótesis con algo que tiene que ver con No, eso. no necesariamente una hipótesis, algo que... ¿Cuál es la característica de longitudinal? A ver. Y tiene que ver con el espacio y eso. ¿El espacio Sí. o el tiempo? A ver, para que chequeen los apuntes. Bien, no pasa nada. Bueno, María Victoria Berreto Moreno, de la Huerta Berreta, pero González. Bien. lo de la longitudinalidad es que tiene diferentes cortes durante el tiempo, así que podríamos decir que podíamos tomar cómo estaba la gente a principios del 2020, como había dicho, y ya a mediados de 2022, por ejemplo. ¿Cómo estaba con qué? O sea, una muestra de cómo empezó lo de la cuarentena y cómo estuvieron después de estos 2 años. ¿Qué variable sería esa? No sé, podemos poner el género, el nivel ¿Cómo estuvo el económico. género de las personas en 2020 comparado con No digo, 2022? o sea, Claro. la Mucha ansiedad. gente que se despertó un día y yo no soy yo. ¡Ey! ¿Qué puede ser? Como Puede están las ser, puede cosas ser, últimamente, puede ser. puede ser, pero sería hasta particular. Y no, pero, o sea, me refería a lo que sería el nivel psicológico. Pero
no ¿Qué sé es el nivel cuál. psicológico? Elija una variable. Ansiedad, ponele. ¿Cómo? Ansiedad. Ansiedad, bien. El nivel de ansiedad en el 2020 comparado con el nivel de ansiedad en 2022. Bien. Tengo unas cuantas manos. A ver. Milagros Martinelli. Es más una pregunta para ver si lo entendí bien. Se A podría ver. hacer, ponerle con los casos ponele, de la comunidad LGBT, ponerle, Ujú. verificar si la cantidad de... igual es medio rara tipo hacer una encuesta o una entrevista de eso o una valoración de cantidad, porque no se sabía en ese momento, pero las Bien. personas que están, Vos lo que querés indagar es, básicamente, no es entrevista, recordemos. Nunca es, en cuantitativa nunca es entrevista. Eso es para cualitativa. Es cuestionario, es test. ahí está el cuestionario. Bien, vos querés indagar justamente la cantidad de personas o el porcentaje de la población que se identifica como parte del grupo, no sería, del colectivo, Claro, ahorita no me y de salía ahí con la el palabra, resultado del comparar, colectivo LGTB o alguna otra denominación. claro, Bien, homosexual, bisexual, transexual, etc. sí. Bien, eso puede hacerse, no es tan psicológico, es más demográfico, porque es lo que se identifica uno, pero sí, ¿cómo sería longitudinal? Y comparándolo con el tiempo, ¿no? Con, no sé, no sé, ponen en el siglo de los 90 hasta la época actual. Bien, 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 podría ser en distintos momentos. No necesariamente ni tan los 90. Con los últimos No, años te sí, tiene un alcanza. número. Pero sí, 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 eso es un buen ejemplo. Bien, Ok, Joya, gracias. bien, 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 bien. Y por último, vamos con Guadalupe Jazmín Quinoa, voy a decir, porque no le veo el nombre, pobre chica. Quintana Arenas, Guadalupe Jazmín, Quintana Arenas. ¿Estás ahí, Guada? Lupe, Min, Quintana Arenas. Guada. Bien. Bueno, prendieron toda la cámara, qué cosa. Mira ahí. Bien. Guada no está, así que. Julieta Sol Mariana, ¿estás? Julieta Sol. Sí, ¿no tenés micrófono? Ah, vos ya, claro, yo ya te pregunté a vos, ¿no? Bien. Ya me había preguntado. Verdad, 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 verdad. Gabriel Alejandro Duarte. A este no le pregunté. Uy, uy. Chico, alguien que sepa Morse. Gabriel, si estás hablando no te podemos escuchar, ¿eh? Quizás que lo escriba, por ahí tiene Dale. problemas con su micrófono, al parecer, porque denota Bien. eso. El micro va para el tuige. Lo escribió en francés, ¿viste? Para que no se nos insulte acá. Bueno, te pregunto, Gabriel, ¿se te ocurre algún tipo de investigación longitudinal? Bien. Las neuronas las activó, pero están a full. A ver. Profe, son las 9 de la mañana de un lunes. Puede que algunos no estemos activos. Bueno, es posible, podemos hacer una Demasiado investigación. largo. Pero bien, a ver, Gabriel, ¿se te ocurre algún tipo de investigación que sea no experimental, sea longitudinal, sea transversal? Podés escribirlo, ¿eh? No se te escucha, pero podés escribirlo. Creo que el tipo estaba hablando hace media hora de una alta investigación y no. La popularidad del gobierno de Bush durante la década del 2000. Bien, el problema de eso es que tendríamos que ir a la década del 2000. Cagamos. Pero podrías hacerlo en retrospectiva, la popularidad que se cree que tenía la gente. Sí, podés hacerlo. Es lo que se hace siempre, no necesariamente con los censos, sino con la información sociodemográfica de, por ejemplo, el INDEC.
yo puedo decir, así es como se dice, ha aumentado un 2% la pobreza. ¿Cómo sabemos eso? Porque comparamos las dos estadísticas. En una teníamos 46 y la otra tenemos 48. Eso es un carácter de estudio longitudinal que sigue sin ser psicológico. Bien. Gabriel ahí tiró esa, que tenemos que verla, pero bien, hay que repasar un poquito. Perfecto. Bien. Después, denme un segundito. Bien, vamos a tomarnos un pequeño corte de 15 minutitos y volvemos y terminamos con el tema de hoy. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, profe. ¿Para, ya termina la clase? No, No. Ah, termina el Un tema, recreo. termina el tema teórico. ah, ok. 15 minutitos Perdón. y ahí volvemos.